ahora en el nombre de Jesús que nos ayudes a abrir nuestros corazones para recibir tu palabra fresca en esta mañana, Padre Celestial. Toca nuestras vidas con tu palabra. Atraviesa nuestro corazón con la verdad de tu palabra, Padre Celestial. Y ayúdanos a crecer y a conocer más a nuestro Señor Jesucristo. Y a través de tu palabra, Dios, ayúdanos a conocerte más y a desarrollar una intimidad contigo, Padre, de tal manera que podamos disfrutar más y más de de la preciosa persona de nuestro Señor Jesucristo morando en nosotros. Padre, dejamos ahora que tu Santo y bendito Espíritu nos ministre, nos enseñes acerca de Cristo Jesús, nos enseñes y nos muestres también la condición de nuestro corazón, para que vos a través de tu palabra puedas obrar y transformar nuestras vidas. Te damos gracias porque estás en medio nuestro, pero no estás en medio nuestro como un observador, sino que estás aquí, Padre Santo, para ayudarnos y potenciarnos y alentarnos a escuchar y revelarnos la palabra de Dios, de tal manera que la entendamos más allá de la letra leída, de tal manera que esta palabra sea revelada más allá del texto que está escrito, para que el Espíritu Santo en nosotros nos transforme, nos cambie, nos anime, nos aliente, nos libere, nos fortalezca, nos enamore y podamos disfrutar cada día más de ti, disfrutar de esta vida que tenemos en este mundo frágil, pero alentados y fortalecidos por la misma presencia de nuestro Dios. Te damos las gracias por lo que vas a hacer ahora, Dios, y dejamos que tu Espíritu Santo obre en nosotros, y cualquier otro Espíritu Santo que nos quiera hablar, que no viene de Dios, a ese espíritu lo atamos en el nombre de Jesús y atamos al mismo Satanás. Y Satanás, yo pongo ahora mi rostro en contra de tu rostro, te ato y te echo fuera de este lugar, fuera de esta Argentina que tanto amamos, fuera de todos los lugares donde estás haciendo daño y lastimando a las personas, ahora atado como estás con tu legión de poder maligno, te atamos y te llamo fuera de nuestro entorno natural y espiritual en el nombre de Jesús de Nazaret. Y nos proponemos a disfrutar la presencia del Espíritu Santo en medio nuestro, que trae gozo, que trae alegría, que trae dirección y esperanza. Oramos y esta expectativa la dejamos en tus manos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Sí, Señor. Amén, Dios. Antes que tomen asiento, les voy a invitar a leer Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 11, que vamos a usar como base para esta reflexión sobre la palabra de Dios. Como sabemos, esta es una carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Filipo, una hermosa iglesia de la iglesia temprana de la Biblia. Y ahí el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia a dejar todo aquello que es lo humano de cada uno de nosotros para seguir a nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses 4:7, pero creo que voy a querer, 3:7, ahí está. Decía, ¿qué pasó acá? Que no encuentro lo que quiero leer. El apóstol Pablo dice lo siguiente: él era un hombre, aquellos que hemos conocido, hemos leído acerca de él, era un hombre judío,
instruido en la secta de los fariseos, de la tribu de Benjamín, hebreo por excelencia, instruido en la palabra de Dios, y su afán y su amor por Dios era tan poderoso, tan fuerte, que él perseguía a la iglesia de Jesucristo porque pensaba que era una iglesia que estaba totalmente actuando en contra de la voluntad de Dios. Por eso él empezó a perseguir a la iglesia. Pero sabemos que camino a Damasco él tiene un encuentro personal con Cristo Jesús. ¿Quién quiere tener un encuentro personal con Cristo Jesús hoy? Lo vas a tener, anhelalo en tu corazón y lo vas a tener. Y él se ve deslumbrado cuando conoce a Cristo Jesús, se ve deslumbrado y amó tanto y abrazó tanto a Jesucristo y a su obra y a sus planes que escribe lo que vamos a leer ahora en el capítulo 3 del versículo 7 en adelante. Dice, refiriéndose a su vida anterior, dice así: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. ¿Creen que hay valor en conocer a Cristo Jesús? Es tan precioso el conocer a Cristo Jesús en la vida de nosotros que no tiene comparación. Es un tesoro extraordinario que no podemos explicar. El valor que tiene haber conocido a Jesús. Y acá lo expresa así el apóstol Pablo. Retomo el versículo 8, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Él acá lo que está haciendo es dando a conocer ese impresionante peso de madurez espiritual que él tenía y lo está expresando en estos pocos versículos que hemos leído. Pueden tomar asiento ahora. Y es interesante el anhelo que él tiene de conocer más del Señor Jesucristo. Si uno lee toda la carta a los filipenses o el capítulo 3, yo leí solamente una parte, hay una confianza tan extraordinaria expresada por el apóstol Pablo acerca de Jesucristo que apasiona, que entusiasma. Y como les decía, Pablo impresiona a las personas por esa madurez espiritual que él tenía, por la experiencia sobrenatural, de la manera que Dios lo utilizaba, el conocimiento que él tenía de Jesucristo, las expresiones que tiene acerca del ser humano y el hombre y la mujer que conoció a Cristo, que está sentado a la diestra del Padre. Esto motiva. Pero fíjese qué interesante es el deseo que él expresa en estos versículos de querer conocer más de Dios. Él es una persona que claramente tenía una muy bien definida intimidad con Dios. Eso es lo que lo apasionaba, eso es lo que lo movilizaba. Él más de una vez expresa que tenía el deseo de estar con el Señor, que el Señor lo lleve, pero también entendía que el Señor todavía tenía tarea para él y por eso quería quedarse sobre la tierra, pero él prefería irse. Estaba tan seguro de la obra de Jesucristo en su vida que en la tarea que el Señor le mandó a hacer, él quería hacerla, pero conociendo más a Cristo Jesús y teniendo una intimidad extraordinaria con Dios, con Jesucristo. Mientras más crecía en su fortaleza espiritual, más se convertía en alguien que estaba sediento de las cosas de Dios. Y yo te quiero hacer una pregunta sencilla. Esta sed
que acá el apóstol Pablo nos está demostrando. ¿Describe tu sed por Dios? Hacete esa pregunta, honestamente. Saben que yo en un momento cuando estaba preparando este mensaje, decía, ¿qué título le pongo? Yo le puse sed por conocer más de Dios. Es el centro de lo que yo quiero hablar. Pero por un momento dije, no, lo voy a llamar no picotees con Dios. ¿Vieron cuando uno está comiendo una picadita? Que elige un poquito de queso, un poquito de salamín, un poquito de jamón, una aceituna verde, una negra. Yo en un momento medio me encontré en mi vida como que estaba así picoteando con el Señor. Y por un momento pensé ponerle ese nombre, pero dije, bueno, no, lo comento, porque el mensaje se centra en conocer más a Dios, tener más sed acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes habrán leído, los que han leído ya la Biblia, que el salmista David y los salmos hablan mucho acerca de esa devoción, de esa búsqueda de Dios, y el salmista lo expresa de una manera extraordinaria en el capítulo 42, Salmo 42, versículo 1, donde él está expresando en un momento de desierto, parece que él estaba viviendo, y escribe lo siguiente. En el Salmo 42, 1 dice, cual el ciervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Y el salmista dice más, tengo sed de Dios, del Dios de la vida, ¿cuándo podré presentarme ante Dios? ¿Saben que él conocía al ciervo? En la época ese era mucho más sencillo ver ciervos que ahora no vemos en foto únicamente. Pero ¿saben que lo que le pasaba al ciervo? Que cuando lo querían cazar, ya sea un hombre a caballo o era un animal, empezaba a correr y a correr desesperadamente y necesitaba agua para poder seguir con la suficiente energía porque su vida corría peligro. Y acá lo que el salmista está diciendo, tengo sed de ti y sin Dios mi vida corre peligro. Y por eso expresa de la manera como lo expresa de buscar a Dios. Si a esta pregunta que te hice, si esto describe la sed que tenés por Dios, si es así, si tenés sed por Dios, te felicito. Seguí adelante. Es la manera de caminar la vida. Es la manera de procurar una vida de intimidad con Dios, de tener madurez espiritual, de poder ser de bendición a otros, de poder tener una vida que cuando Jesucristo venga por nosotros, sea como sea, estemos listos y preparados para recibirlo a Él con toda la honra y el honor que Él se merece. Estaba escuchando una explicación de los tiempos que estamos viviendo ahora en el mundo entero. Y ustedes saben que las cosas que la Biblia fue anunciándonos se están cumpliendo y cada vez de una manera más acelerada. Esto lo escuchamos muchas veces y están acostumbrados a escuchar mensajes o predicaciones o cosas así. Acá mismo lo hemos dicho. Y es interesante la explicación que escuché hacia la venida del último tiempo. Ustedes ven que la historia va caminando a su ritmo, ¿no? A través de lo que leímos y las experiencias que tenemos. Y nos damos cuenta que el devenir de las cosas es cada vez más rápido, ¿no? Cuando la Biblia habla de cómo va a ser el hombre impío, maligno, perverso, deshumanizándose más a medida que pasa el tiempo. Y esta persona que estaba hablando, le escuché decir de que
la historia de la Biblia va ocurriendo como sucede el agua en el río, que va avanzando lentamente, pero a medida que se va acercando una cascada importante, ¿qué pasa con el agua? A medida que va llegando a la caída, se acelera más y se acelera más y se acelera más y se acelera más hasta que llega el momento de la caída y ahí se precipita hacia abajo. Y esa caída es precisamente la venida de Cristo Jesús. Es por eso que nos vamos moviendo cada vez más rápidamente hacia ese momento en que Cristo va a venir. Hay quienes piensan, es una estadística esto nada más, que para el año 2030, ¿estamos a cuánto? 7 años del 2030. Todas las etnias y pueblos y naciones van a haber escuchado acerca de Cristo Jesús. ¿Escucharon eso? Van a haber escuchado acerca de Cristo Jesús. Este es uno de los indicios en que Cristo va a venir. ¿Y por qué está pasando esto? Por Internet, por la comunicación que se está teniendo ahora de una nación a otra. Antes poner una Biblia o llevar Biblias a Irak, a Irán, a Afganistán, a China, era correr un riesgo tremendo porque esa Biblia habría que llevarla en la panza, en el lomo, en algún lado para que no la encuentren y rogar a Dios que no se la encuentre, porque eso era terrible. Pero ahora se está llegando a través de Internet a los hogares de cada una de estas naciones y se está predicando la palabra de Dios de esa manera. Internet es diseño de Dios, no sé si imaginaron esto o no, pero es uno de los recursos que Dios está utilizando para darse a conocer. ¿Cómo te va a encontrar el Señor? ¿Buscándolo realmente? ¿Sediento de Él? ¿O picoteando, como te decía, con el ejemplo que te di anterior? El apóstol Pablo realmente tenía ese deseo de crecer en intimidad con Dios. Y yo te quiero animar a esto, entusiasmar a esto. Y si en este momento tenés esa sed de conocer más de Dios, de tener mayor intimidad con Dios, te felicito, es el camino a seguir. Esto es una señal de las verdades de que experimentan los adoradores de Dios. Si venís a la iglesia, tenés un devocional en tu casa, cuando venís a la iglesia, cuando estás teniendo un momento de adoración y realmente el Espíritu Santo se manifiesta en su vida, en tu vida y en la mía, es porque estás viviendo a ese Dios vivo y poderoso que quiere y te ama y quiere lo mejor para vos. Que no sea una experiencia emocional, como muchas veces pasa, sino que sea un tiempo de intimidad y de tener un encuentro con el Señor. Y ahí estás demostrando que tenés sed por Él. Yo ahora quiero analizar 3 tipos de sed espiritual, por llamarlo de alguna manera, aunque no se sienta en todo momento esa presencia del Señor cercana y muy íntima. El sentido, siempre tenemos un sentido de desear de Dios, porque Dios no nos ha preparado para que estemos conformes con nuestra vida natural. Él nos hizo deseando más en cualquier cosa que querramos hacer. Dios nos hizo deseando más y por supuesto nos hizo deseando más, nos saca de esa condición natural y Él quiere más. Y nosotros queremos más de parte de Dios, porque Él así nos dice Dios. Y eso es la realidad de todos y cada uno de nosotros. La diferencia entre las personas es el tipo de anhelo sediento que tienen. En este caso que estamos ahora hablando, que tienen por Dios. Uno de los tipos
de sed que les quiero hablar hoy, o condiciones del alma, es la sed de un alma vacía. Es la sed de un alma de una persona, un hombre o una mujer que no es convertida, es una persona natural, es incrédulo y tiene por lo tanto el alma vacía. ¿Pero vacía de qué? Vacía de Dios. Es Dios el que tendría que estar en ese lugar, en ese vacío. Y continuamente esa persona, por ese deseo que tiene de no quedarse estancada, de no quedarse en lo natural y avanzar y solucionar este problema del vacío de su alma, empieza a buscar opciones que existen y que tiene a su alcance. ¿Y cuáles son? Buscan llenar ese vacío en el dinero. Buscar ese vacío en el sexo, en el poder, en la droga, en el alcohol, adquiriendo cosas, comprando casas, comprando terrenos, si es que tiene la oportunidad de hacerlo, en diversión. Busca llenar ese vacío en el deporte, en el entretenimiento, en la recreación, en ser reconocido, en ser una persona educada, estudiar y estudiar y estudiar más. Ahí busca esa alma vacía de llenarse. Y hay una descripción en Efesios 2:3 que de alguna manera refleja esto. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Vamos a Lucas capítulo 2, versículo 3. Versículo 2, versículo 3, que dice lo siguiente. En este tiempo también todos nosotros, sí, ¿no? En este tiempo, está bien. En este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, o sea, dejando a Dios de lado. Es así como vivíamos antes de conocer a Cristo. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Ahí está describiendo la palabra de Dios. Esta es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es palabra de Dios describiendo a la persona que tiene el alma vacía y lamentablemente sabemos que es el juicio de Dios y la ira de Dios el que pesa sobre esa persona. En el siglo IV Agustín dijo lo siguiente, un pensador de la época dijo: Señor Dios, no nos has hecho para... Señor Dios, no nos has hecho... Señor Dios, nos has hecho para vos. Y nuestros corazones están inquietos hasta que encuentran descanso en ti. Es ahí donde el alma vacía encuentra descanso, encuentra lo que verdaderamente desea. O sea que simplemente buscando, pero nunca descansando, es lo que esa alma vacía experimenta. De una persona a otra, esa persona con el alma vacía va de una persona a otra sin encontrar nada que pueda llenar, va de una experiencia a otra y sigue buscando y sigue teniendo sed y está caminando verdaderamente ciego. Ese es el alma vacía. Por eso, hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de ese alma vacía que no sabe cómo conocer a Dios. Hay que ayudarla. Tiene que llegar a Cristo y tiene que llegar a Cristo a través de nosotros porque ellos están ciegos y no saben cómo llegar.
Yo cuando oro orando en este sentido, le pido al Señor que me dé la posibilidad de tener un encuentro con alguien, una persona de paz, que son esas personas que están dispuestas a escuchar la palabra de Dios. Hay otros que lo rechazan y no sabemos quién es uno y quién es otro. La única manera de llegar a ellos es tratar de hablarles para que tengan esa oportunidad de que su alma sea satisfecha con la palabra de Dios, con la presencia de Dios. Están ciegos, no saben a dónde ir y están buscando de una experiencia en otra porque son experiencias que no cubren el vacío que solamente puede ocupar nuestro Señor Jesucristo. Salomón expresó esto de la siguiente manera, que son personas que están buscando debajo del sol lo que sea, en lugar de ir al que está más allá del sol, que es la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. Y más adelante Salomón dice, no importa lo que al principio encuentre, al final siempre terminás diciendo, todo es vanidad. Y muchas personas terminan con esa experiencia de buscar y buscar y buscar y llega a la conclusión de que perdió el tiempo. Estaba buscando en el lugar equivocado. Ahora, fíjense qué ironía, que esas personas que buscaron y no encontraron una respuesta a su alma vacía, son las personas que están a un paso de entregar su vida a Cristo Jesús, porque todo lo que más probaron fracasó. Qué ironía, ¿no? Buscar y buscar y buscar y darse cuenta que al final están perdiendo el tiempo, van de vanidad en vanidad y están tan desconsolados que están a un paso de conocer a Cristo Jesús. Y la situación de este hombre, de esta mujer con el alma vacía, es una tragedia eterna, porque el alma vacía nunca tiene la sed del agua apropiada, sino que va a terminar en la eternidad alimentándose del tormento. ¡Qué tristeza! ¡Qué terrible! Por eso espero que tengas la seguridad en tu corazón de que Jesucristo es tu Salvador. Que no tengas la menor duda de esto. Y si tenés alguna duda en esto, buscá la respuesta en la Biblia. Y si no, habla con los pastores, habla con tus líderes, con alguien, para tener la seguridad de que el día en que partas de esta tierra, vas a los brazos de nuestro Señor Jesucristo, acompañado por ángeles, porque no vas a viajar solo. Yo tampoco. ¡Qué tremendo! El alma vacía. Yo tuve el alma vacía tiempo atrás, mucho tiempo atrás, y le doy gracias a Dios porque un día Él me encontró. ¿Hay alguien que nos está visitando por primera vez hoy? 1, 2, 3, 0. ¿Somos todos de la casa o de alguna otra iglesia? Perfecto. O han venido antes. Ahora también está el alma seca. Ese es otro estado del alma del ser humano. Uno es el alma vacía y el otro es el alma seca. ¿Y qué diferencia hay entre el alma seca y el alma vacía? La diferencia es que el alma vacía no tiene a Dios. Está vacía de la persona que tiene que ocupar el lugar de esa alma, Dios. Y el alma seca es aquella que está apagada de la presencia
del Espíritu Santo. Eso no quiere decir que el alma seca, que ya no, el Espíritu Santo no está en esa persona. La morada del Espíritu Santo, una vez que conocemos a Cristo Jesús, está ahí, de ahí no sale, porque hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo. O sea, en la vida del creyente viven dos personas. Una es la persona del Espíritu Santo y otro soy yo, o son ustedes. Hay dos personas. Si estás embarazada, hay tres personas. En Juan 4:14, vamos un minutito ahí. Mientras yo busco, ustedes piensan de lo que les estoy hablando. Juan 4:14 dice lo siguiente. Y esto explica de que el Espíritu Santo queda en uno, sigue en uno, a pesar de que el alma está seca. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. O sea, del agua, el líquido, ¿no? El agua natural que tomamos para cuando tenemos sed. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Acá en ningún momento dice de que si yo estoy pasando por un tiempo de sequedad espiritual, me voy a quedar sin el Espíritu Santo. Acá el Jesucristo está usando esta metáfora para explicar del Espíritu Santo en nosotros, tener sed. El alma seca, que puede perder la morada, la presencia del Espíritu Santo, no, pero está el Espíritu Santo ahí entristecido. Esa persona está sin el fuego del Espíritu Santo. El río del agua de Dios o el río de Dios a través de esa persona está como truncado. Y la pregunta es cómo es que un cristiano puede convertirse en un alma seca. ¿Qué pasó en su vida? Y lo que comúnmente pasa es que esa persona que conoció al Señor Jesús, en algún momento de su vida empezó a alimentarse o a beber más de las cosas de este mundo que estar bebiendo de la palabra de Dios, que la palabra de Dios llama a esa llenura del Espíritu Santo, a ese río de Dios que vive en nosotros, que nos mantiene vivos y nos mantiene en intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Es una persona que tiene sed, pero del agua incorrecta o del alimento incorrecto. Y está tomando demasiado de eso. Entonces, el pecado a veces está demasiado prestándole atención o practicando un pecado determinado en particular, le presta poca atención a la comunión con el Señor y es evidente que esa alma se va a secar, no va a estar nutrida de la presencia del Espíritu Santo. Le falta ahora que estamos estudiando acerca de, o leyendo y analizando acerca de la ofensa, es una persona que no perdona. Cuando se le ofende no perdona. Y ese espíritu en esa persona se seca. Es una persona por ahí chismosa que le gusta hablar acerca de, no sé, de los hermanos, que pasó esto, que hizo lo otro, de los pastores que hacen esto y no hacen lo otro. Chismotea. Y eso seca el alma. Porque está actuando en contra de la voluntad de Dios. Habiendo aceptado a Cristo, está haciendo las cosas que Dios no quiere que hagamos porque sabe que daña mucho a la persona y a la iglesia. Otra cosa que esa alma se seca es
los abandonos de Dios. Pero ¿cómo? Dios nunca abandona. No, Dios no nos abandona. Pero hay momentos en que nuestra alma abunda en la presencia de Dios, pero en otros momentos nos deshidratamos con un sentido de ausencia de Dios. ¿Les ha pasado esto? Hay como una percepción en nuestro ser interior de que Dios no me está escuchando como me escuchaba antes. No lo percibo tan cercano a mí como lo sentía antes. Y esta es una percepción equivocada, porque la realidad es que lo que Jesús nos prometió es que yo nunca te dejaré ni nunca te abandonaré. Dios está ahí en medio nuestro, Él no nos abandona. Pero son esos momentos como que nos sentimos abandonados por Dios. Y esto nos puede llevar equivocadamente a una sequedad espiritual. Es lo que yo estoy pensando en contra de una verdad de Dios, que Él jamás te va a abandonar, ni jamás se va a olvidar de nosotros. Pero cuando nos sentimos así, nos sentimos pequeños, como cuando Jesús estaba en la cruz y dijo: mi Dios, ¿por qué me has abandonado? O como en el Salmo 143, permítame que lo busque aquí en la Biblia. Hoy quise utilizar la Biblia para, siempre la uso, perdón, pero no en la computadora. Y dije el Salmo 143, 6 y 7. Ya lo tienen ahí, ¿verdad? Se van a reír, pero esta Biblia es nueva y tiene las hojas medio pegadas. No pegadas, pero ¿vieron cuando sale de la imprenta? Pensé que lo había marcado y no. 143, 6 y 7. Ya llego. Dice el salmista: hacia ti extiendo las manos, me haces falta como el agua a la tierra seca. Respóndeme pronto, Señor, que el aliento se me escapa. No escondas de mí tu rostro, o seré como los que bajan a la fosa. ¿Saben que este es una oración, un salmo de David tan hermoso que a veces no sabes, estás ahí teniendo tu tiempo devocional y no sabes qué orar? ¿Te ha pasado? Como que anda a este salmo y busca de Dios de la manera que el salmista lo describe en un momento de un desierto espiritual que estaba teniendo. Están esos momentos del sentido consciente de la presencia del Señor, pero como les decía, es algo que estamos pensando equivocadamente, y el mejor consejo que te puedo dar es que debemos confiar aún en un Dios que parece lejano. Confía en Él. Aunque no lo veas como lo viste en otro momento, que apasionado, enamorado, lo querés abrazar, esos momentos no siempre se dan. Y saben que son momentos que Dios utiliza para probar nuestra fe. Ahí nos damos cuenta que verdaderamente estamos enamorados de nuestro Dios. Y miren, estos momentos que percibimos esa lejanía de Dios o esa ausencia de Dios, que como les dije, Él nunca te deja, nunca te abandona, pero percibimos eso, lo quiero de alguna manera explicar de esa manera.
en una oportunidad, me acuerdo que nos pasó esto en Entre Ríos, estábamos vacacionando mi esposa y yo. Loli y Gizzy eran novios en ese momento, ¿no se acuerdan cuando fuimos a Entre Ríos? Estaba nuestra hija menor que vive en el sur, los 4 o 5. Y fuimos a visitar un parque que hay en Entre Ríos. Traté de pensar el nombre, no me lo acuerdo al nombre, pero estábamos haciendo un paseo en el verano, un paseo que era toda una caminata por una zona rocosa, una zona arenosa, y llegábamos a un lugar donde era todo un bosque de árboles que estaban plantados en orden. ¿Vieron cuando ponen todos los árboles en filita? Alguien los plantó. Y lo interesante de ese lugar en el verano era la frescura que uno siente cuando entra en esa alborada. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan de eso. La frescura que uno siente en esa arboleda. Y estábamos caminando, hacía un calor de locos, y llevábamos agua y demás, pero nos habían comentado de tener esa experiencia. Y salimos de la zona soleada y empezamos a transitar donde estaban estos árboles, y empezamos enseguida a sentir un fresco que era extraordinario, era inusual, porque el sol estaba con todo su esplendor y era agotador. Pero cuando uno entra a ese lugar, puede llegar a pensar, uy, el sol se alejó, porque ya no me está agobiando como me estaba agobiando antes. Y en realidad el sol no se fue, está en el mismo lugar donde estuvo siempre. Lo que pasa que entramos en un lugar de una situación diferente de la que teníamos cuando estábamos en el sol. Con Dios pasa lo mismo, Él no se aleja. Por ahí entramos en una situación diferente por la circunstancia que estamos viviendo, pero Dios está con nosotros, aún cuando pensamos que Él está lejos. Eso es extraordinario, hermanos, porque no nos tenemos que dejar confundir, sino que tener bien en claro de que Dios legítimamente nos está acompañando y cuidando en todo momento y en todo lugar. Pero esto puede darnos la sensación de que nuestra alma está seca, y no es así. Y el poder tener esta percepción y saber de que, aunque perciba que Dios está lejano, no lo voy a abandonar, es una evidencia muy clara de que tu corazón verdaderamente busca de Dios. Verdaderamente busca la calidez de la gracia de Dios. Ahora, algo que les quería explicar, y voy a utilizar un escrito de un pastor bautista, John Piper, que escribió algo aquí en un libro, sobre algo que por ahí uno puede decir: si Jesús dice que el agua viva nunca me faltará. A ver, ¿dónde lo leímos eso? Me hacen recordar en Lucas 20. ¿Qué Lucas era? Bueno, así buscándolo rápido, ahora en mis notas no lo encuentro, pero quería tener un punto. ¿Tenés, Lucas, ahí la cita? Ah, pensé que estaba en orden. ¿Cómo? No, creo que era Lucas, cuando Dios dice de que de esta agua volverán a tener sed, pero...
Juan 4:14, lo estaba buscando en Lucas, ahí me equivoqué. Ahí llego, ¿eh? ¿Qué dice ahí? ¿Lo pueden leer? Ahí está. Dice Jesús así: pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. ¿Qué pregunta cabe acá? ¿Cómo es que desde que empecé a hablar y tomé como ejemplo al apóstol Pablo, que tenía sed de Dios? Y acá acabamos de decir, no tendrá sed jamás. ¿Qué pasó ahí? ¿No se preguntaron eso? Acá Jesús dice, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Yo tengo al Espíritu Santo en mí, yo me convertí a Cristo y según esta palabra no voy a volver a tener sed. Y sin embargo te estoy diciendo, tenés sed de Dios. Parezco un loco. Y este hombre, aprovecho porque él da una buena explicación, el pastor John Piper, está leyendo este pasaje, dice en su libro Una Mañana, y clamando en oración, Señor, le pregunta al Señor, Señor, ¿qué me querés decir con esto? ¿O tengo sed o no tengo sed de Dios? Y fíjense lo que Dios le revela. Él dice, Señor, ¿qué quiere decir con esto? Yo tengo tanta sed, dice él. Mi iglesia tiene tanta sed. El equipo de líderes tiene tanta sed. Y el equipo de intercesión tiene sed. ¿Y qué me querés decir con esto si me estás hablando de que no tendrás sed jamás? Y le viene la revelación de parte de Dios y es esta. Cuando pruebe mi agua, tu sed no es cuando pruebes mi agua, ¿no? El agua de Dios, tu sed no es destruida o eliminada para siempre. Si así fuera, ¿sentirías necesidad de mi agua después de beberla? ¿Se entiende esto? Dios le está diciendo lo siguiente: cuando pruebas de mi agua, tu sed no es destruida o eliminada para siempre. Si así fuera, Dios le hace esta pregunta: ¿sentirías necesidad de mi agua después de beber? El agua es el Espíritu Santo, ¿no? Después de beber. Esa no es mi meta. Yo no quiero santos autosuficientes. Cuando bebes mi agua, se crea una fuente en vos. La fuente satisface la sed, pero no remueve tu necesidad de agua, sino estando ahí para darte agua cada vez que la necesites, una y otra vez, para que tengas el agua que necesitas. Qué bueno, qué bueno. Tener sed de Dios. Y saber que esa fuente es inagotable, pero claro, si como dice acá nuestro Señor Jesucristo, nunca más tenemos sed, ¿para qué necesitamos a Dios después de haberlo conocido? Pero lo necesitamos tanto después de haberlo conocido. Y cada día más, cada día más. Ahora, ¿cómo es que el alma de un creyente se seca? Ya les dije, bebiendo demasiado del fruto de este mundo, bebiendo muy poco de las cosas que vienen de parte de Dios. Otra causa es el alma
que percibe el abandono de Dios, que no lo abandonó nunca. Y Satanás aprovecha para hacerte sentir miserable. Y el último que causa esta sequedad en el creyente es la tercera causa por la cual el creyente sufre sequedad espiritual y fatiga debido a la fatiga mental y física. Trabajando en las cosas del Señor y luchando en batalla tras batalla, llega un momento que la fatiga mental y la fatiga física nos puede abordar. Puede pasar. Somos seres humanos. Esto le pasa muchas veces a los pastores por el trabajo pesado que tienen de llevar adelante la palabra de Dios y llevar adelante a la iglesia. Y claro, acá seguramente la solución es obvia, o sea, esta fatiga mental y física que genera cierta sequedad espiritual, lo que tiene que hacer ese hombre, esa mujer, es ir a Dios, buscar el refugio en Él, descansar si fuera necesario, tomarse un tiempo, para esa manera fortalecerse nuevamente. Espiritualmente no está sufriendo algo producto del pecado o el descuido. Es el agotamiento que viene producto de estar continuamente trabajando y batallando en las cosas del Señor para que el Señor pueda hacer la obra que Él quiere. Y esta fatiga mental o física realmente es un indicio de que necesitamos más de nuestro Señor Jesucristo, pero por ahí nos hemos excedido en lo que venimos haciendo. Y hay una última situación del alma de la cual te quiero comentar. Y es el alma satisfecha. A diferencia del alma seca, y aunque suene contradictorio al principio, el alma satisfecha tiene sed de Dios precisamente porque está satisfecha con Dios. Dios ha deslumbrado tanto el corazón de aquellos que lo hemos conocido y hemos entendido esa preciosa presencia de Dios, esa gloriosa salvación que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, y la hemos probado, que queremos más. Y queremos más. Y lo que tenemos hoy no es suficiente. Y seguimos buscando a Dios para tener la respuesta de parte de Él, a través de la oración, la predicación, a través de la palabra, y tener así una relación con Jesús y poder expresar lo que para nosotros mismos expresarlo, lo que para mí era ganancia, la vida que tenía antes, ahora la considero como pérdida porque he conocido el valor de tener a Cristo como mi Salvador. ¿Sabe que el apóstol Pablo tuvo que abandonar un montón de cosas que él hacía y hacía muy bien? Aunque hacía daño, pero hacía muy bien. Y todo eso lo dejó. Y tenemos que dejar aquello que nos detiene, nos demora, nos seca, nos entristece, nos confunde y satisfacer esa sed espiritual en Dios para seguir creciendo y a seguir haciendo la voluntad de nuestro Dios. No me voy a expandir en esto, en esta parte, pero espero que estés satisfecho. Tu alma esté satisfecha en las cosas de Dios. Y si no, búscalo en la palabra de Dios. A veces sabe que una cosa que nos puede llegar a suceder, esto es llevándolo a la práctica, sugerencias que les quiero dar, es que estamos bien espiritualmente, pero estamos utilizando el método o la manera incorrecta de acercarnos a Dios. Y permíteme decirte algunas cosas. Cuando leas la Biblia, no solamente leas la Biblia, sino medita
las Escrituras. ¿Qué sé yo? Suponete que tenés media hora a la mañana para leer la Biblia. Supongamos eso. No leas la Biblia durante media hora. Lee 15 minutos. Y los otros 15 minutos, meditá en lo que leíste, pensá y reflexioná qué es lo que Dios te está diciendo a través de esa palabra que estabas leyendo. ¿Me explico? Meditá. Vos podés leer la palabra de Dios una hora entera, leerte 4 versículos seguidos y no entender lo que Dios te quiere estar diciendo. Por ahí lo entendés al principio cuando lo leíste, pero después seguiste otras cosas, tu mente fue a otro lado. No. Si tenés una hora sería ideal, tener media hora leyendo la palabra de Dios, no sé, 35, 40 minutos, doy ejemplos, no sé, pero el resto meditalo. Y una manera que hemos aprendido a hacer esta meditación es hacerle preguntas a la palabra, hacerle preguntas a lo que leímos. Yo leo una historia de la Biblia, unos versículos, lo que sea, y después le hago la siguiente pregunta. ¿Qué aprendo de esta historia sobre Dios o sobre esta palabra que estoy leyendo? ¿Qué aprendo? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? Con todo este mensaje que estamos viendo hoy, ¿qué es lo que Dios me quiere decir? De tener intimidad con Él, de tener cuidado de que mi alma no se seque porque estoy encarando mal mi vida espiritual y mi relación con Dios. Ahí es lo que te quiero decir. Bueno, cuando hacemos una lectura, ¿qué aprendemos de esa historia, de ese hombre que delante de Dios le pasó esto y lo otro? Otra pregunta, ¿qué nos enseña esa historia sobre el hombre, sobre el ser humano, sobre la mujer? ¿Qué es lo que aprendo? En este caso estoy aprendiendo de que lo que más le conviene al hombre y a la mujer es buscar de tener intimidad y tiempo con Dios, porque eso va a beneficiar todas las otras órdenes de mi vida. ¿Qué nos enseña esa historia sobre el hombre? O pongo historia, puede ser versículo. Otra pregunta, ¿cómo obedecer la enseñanza de esta historia en tu vida? ¿Cómo lo obedezco? ¿Estoy haciendo lo que esta historia me dice o no? Estoy analizando, leí 10 minutos la palabra y después la estoy analizando con estas preguntas. Y último importante, ¿a quién le vas a compartir la historia que leíste? ¿A quién se la vas a compartir? Ayer me gustó lo que nos instó Andy a hacer. ¿Se acuerdan de mandarle un WhatsApp? Yo le mandé un WhatsApp a una persona que vive en estos edificios acá, que a través de distintas circunstancias lo conocí, lo estoy evangelizando, tratando de que conozca al Señor. Y le mandé a él un mensaje acerca de que Dios lo amaba y demás. ¿A quién le vas a compartir esa historia? Cuando uno comparte, el agua fresca del Espíritu Santo humecta tu alma, llena tu alma de regocijo. Así que fíjate cómo te acercás a Dios en ese momento de devocional. Por ahí tu acercamiento a Dios es genuino, es honesto, es real, querés tener un encuentro con Dios. Pero si no lo lográs, fíjate si no te está fallando el método que estás utilizando. Y acá te doy una opción, que aquellos que hicimos el curso de descubrimiento de la Biblia son las preguntas que nos hacemos para aprender más de la palabra de Dios. Otra cosa que te acerca a Dios es la oración. Y muchas veces tenemos oraciones monótonas, oraciones que tienen un principio y un fin y un final ya dicho anteriormente. No tiene vida esa oración que estás haciendo. Es monótona, es Señor, te agradezco por este nuevo día, por las cosas que me das, por la qué sé yo y la qué sé cuánto.
Y el Señor está esperando que le digas algo más qué sé yo. Utiliza la palabra de Dios para orar. Y miren, una cosa práctica que les quiero dejar para tener ese tiempo de oración efectivo, utilizando la palabra de Dios, es un versículo muy conocido, un capítulo muy conocido de la Biblia, que es el Salmo 23. Fíjense, atiéndanme, están ahí, ¿no? No se fueron, ahí está. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Me detengo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y ahí empiezo a orar. Cerrá tus ojos. Voy a orar utilizando la palabra de Dios. Dios y Padre que estás en el cielo, te doy gracias porque tu palabra dice que eres mi pastor y yo lo creo. El pastor cuida, protege, alimenta, busca el lugar adecuado para que ese alimento sea bueno y nutritivo. Por eso, Padre, te ruego que pastorees mi vida. Te ruego que pastorees la vida de mi esposa, que tanto amo, para que ella, Señor, nada le falte. Todo lo que necesita, que viene de ti, lo tendrá. Pastorea mi iglesia, Padre Celestial. Esa iglesia que amo. Ayúdala, Padre Celestial, para que se nutra, para que sepa y entienda que hay un pastor que la protege y la ama. Pastoréala, Señor, en las distintas circunstancias que tenga que hacer, en sus estudios, en sus finanzas. Cuando ellos están, Padre Celestial, tomaron tu Biblia y la están leyendo, Padre mío, pastoréalos. Demuéstrales que es ese Dios que necesitan. Demuéstrales que es un Dios que no las va a abandonar. Pastoréalas, Padre, de tal manera que cuando venga el enemigo, ellos sepan que hay un Dios todopoderoso que las va a cuidar y que las va a proteger, que las va a librar del enemigo. Pastoréame, Señor Jesús. Pastorea, Padre Celestial, a mis hijos, a mi familia, que ellos puedan tener y percibir ese cuidado maravilloso, que como un pastor amoroso que sos, compasivo y misericordioso que sos, no vas a dejar que ninguna de esas ovejitas se pierdan, que mis hijas y mis hijos se pierdan. Pastoréalos, Señor, y que ellos entiendan que en ti van a tener la victoria. Pastorea esta nación, Padre, porque necesita, es una nación perversa, es una nación pecadora. Necesitan entender que hay un pastor que las ama, que los puede guiar. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Junto a tranquilas aguas me conduces, me infundes nuevas fuerzas. Padre, me siento débil, me siento que mis brazos están cayendo. Y tu palabra me promete que me infundirás nuevas fuerzas, me das nuevas fuerzas. Por eso vengo a ti, así como estoy en estas circunstancias, Señor, por ahí estoy pasando cosas que no entiendo. Pero Padre Celestial, me prometiste darme fuerzas, infundirme fuerza, fortalecerme. Ahora fortaléceme, ayúdame. Me siento sin fuerza, me siento débil, me siento angustiado, pero sé que en ti hay fuerza, por eso me tomo de tu mano. Y no te voy a soltar hasta que me bendigas y me fortalezcas. En ti está la fuerza espiritual y física que necesito.
Y Señor, tengo una seguridad, porque me lo has prometido, que aunque ande en valles tenebrosos, a que ande en momentos y situaciones de peligros y de oscuridad, aunque ande en momentos de difícil económicos, de pobreza, no voy a tener mal alguno, porque tú estás a mi lado. ¿Qué es lo que no entendés, iglesia? Señor, gracias porque tengo la seguridad en lo más íntimo de mi corazón, que tu bondad y tu amor me seguirán todos los días de mi vida. Señor, gracias porque la tierra y todo lo que hay en ella, en el mundo, y cuantos los habitan, son tuyos. Y estás en control de todo. Hermano, fíjate si, hermana, fíjate si te cuesta entrar en intimidad con Dios, porque por ahí estás utilizando el método y la oración que no te lleva a Dios. Te deja en la superficie de la cuestión. Y después está la adoración personal en tu vida. Para acercarte a Dios podés, por supuesto, leer la Biblia como vimos antes, pero también hay autores cristianos que realmente escriben para que despierten en tu corazón sed por las cosas de Dios. Yo te voy a pedir ahora una respuesta. Si está en tu corazón un deseo genuino, no lo hagas porque sí, no te interese quién está al lado. Un deseo genuino de que Dios despierte esa sed espiritual por Él, por cercanía, por intimidad. Ponete de pie, ponete de pie. Este es un compromiso que estás haciendo con Dios. Orá ahí a Dios, ahí donde estás, habla con Dios. Y tal vez tenés que pedirle a Dios perdón porque, no sé, tu oración fue monótona, porque tu estudio de la palabra fue superficial, fue a las apuradas, como muchas veces nos pasa.
Pedile perdón al Señor. Y decirle que es el deseo de tu corazón tener intimidad con Él. Que cada vez que te acercas a su palabra vas a orar. Estás dispuesta y dispuesto a tener un encuentro con Dios. Y decíselo, Señor, yo voy a apartar tiempo de mi día para tener un tiempo de intimidad contigo, de conocerte más, de conocer tu voluntad, de conocer el propósito para mi vida. Seguí en intimidad con Dios ahí, orá. Si el Espíritu Santo te está revelando un versículo que por ahí leíste ahora, estuviste leyendo en algún momento, utilízalo para... Seguramente Dios te está recordando algo que tu alma necesita. Y como una oración, tenés tus ojitos cerrados, como una oración o un pedido al Señor, quiero que cantemos una canción viejita, pero que habla acerca de lo que hoy el Señor nos ha estado hablando. Yo quiero más de ti, en la primera estrofa, habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú. Quiero más de ti. Levanta tus manos al cielo si así lo querés y habitar en tu presencia. Soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quiero más de ti. Quiero habitar en tu presencia, Señor. Sí, Padre. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú.
día seré más como tú. más como tú. Fuerte ahora. Quiero mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Sí, Señor.